Pues no os lo vais a creer, pero tenemos media hora para darle al público la posibilidad de que breves intervenciones, preguntas, tips o opiniones, para que tengamos una sensación también de haber participado. Y pues podéis empezar por quien quiera levantar la mano y vamos por aquí, sí. Goyo. No, sí. Tenemos que grabarlo, sí. Goyo. Bueno, lo primero agradecer de verdad la referencia que se ha hecho al problema de Gaza, a los dos, a nivel político y personal que habéis hecho, y yo a nivel personal y también la organización que represento, sumarme. Me parece también muy importante, de verdad, y agradecido por esas primeras palabras. Muy telemáticamente, porque espero que haya muchas personas que quieran intervenir. Perdona, que se me ha metido el boli por aquí y ahora no puedo. Entonces, dos aspectos muy ligados, ¿no? Los objetivos de las políticas, hay objetivos latentes, hay objetivos manifiestos y yo diría que hay objetivos ocultos. Entonces, cuando estamos evaluando, pues claro, es muy importante, como habéis dicho, tener ese contacto y esa intermediación con los actores, pero bueno, las políticas o los evaluadores también debierais conocer qué al final de verdad queremos evaluar y para qué queremos evaluar, ¿no? Y en ese sentido, luego, la comunicación a la que habéis hecho referencia, que sea clara y que sea traducida, ¿a quién se comunica la evaluación? Si solo a quien ha encargado o si tiene que ser una evaluación transparente, democrática, a todos los actores que sean involucrados, también afectados, etcétera, ¿no? Lo dejo ahí, tengo muchas preguntas. Ojalá esas 50 que tenías, Marc, pues no lo sé, no sé si ya sé que no son 50, pero todo lo que se quede en el tintero o todas las 15 propuestas que tenéis, pues si luego esto va a quedar recogido en otro sitio, pues se agradecerá también. Vale, vamos a escuchar a ver un par más, así si por ahí alguna. Ahí detrás, sí, estas dos personas. Ahí se... Hola. Yo quería preguntar la reflexión que habéis hecho sobre la especialización de los profesionales, pero un poco aplicada a la especialización de las organizaciones, ¿no? Porque es verdad que frente a Ivalúa, por ejemplo, que era una organización de evaluación generalista, en Euskadi se ha optado, de momento al menos, por una organización de evaluación que tiene dos características, que es independiente y especializada, ¿no? Entonces, Eloísa ha hablado de la especialización de los profesionales tanto en evaluación como en la materia. Entonces, también aprovechando que Eloísa sabe mucho de evaluación, pero sabe también mucho de políticas sociales y de inclusión y de servicios sociales, en un mundo además muy fragmentado, ¿no? El de los servicios sociales, el de las políticas de inclusión, muy fragmentado competencialmente, y no sé si ahora lo vamos a fragmentar para la evaluación, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué puede ser más aconsejable en este ámbito concreto de las políticas de inclusión y empleo? Agencias especializadas en esta materia y independientes, que también es una cosa que la diferencia, por ejemplo, de otras, o agencias más generalistas que tengan una capacidad, otra capacidad distinta, que se pueden parecer más al ejemplo de Ivalúa. Sí, hola. Que estamos recogiendo. Sí, hola, buenos días. Estoy gratamente sorprendido, Eloísa, te agradezco esta visión que das de este precioso mundo de la evaluación, y a Marc también la experiencia que él ha aportado y esas preguntas tan... Bueno, yo diré que yo por mi formación estaría en la parte del evaluador. Yo soy técnico especialista en marketing, pero por profesión me pondría en la parte del evaluado, ya que también soy educador social y toda mi vida profesional está vinculada al tercer sector y concretamente a minorías étnicas. En el caso es que desde la parte del evaluador recuerdo una frase cuando estudiaba marketing que dijo Mark Twain, que es que existen tres tipos de mentiras: la mentira, la gran mentira y la estadística. No porque los números mientan, sino por la interpretación que de ellos se hace y la manipulación que se tiene de ellos por parte de que, y eso sí lo has dicho en tu exposición, quién contrata, quién encarga, los expertos, qué expertos son, en materia de qué. Toda la exposición, insisto, preciosa, y además como profesional del sector estoy completamente de acuerdo y que las creo necesarias,
y nos sitúan en la parte de esos datos que salen de esos estudios, de esas investigaciones, esos informes, benefician a quien los ha contratado. Pero me falta, en todo el discurso de hoy, me falta un poquito en el impacto que luego todo eso produce en quien el objeto, que va en la línea de lo que ha dicho el primer compañero, el objeto o de estudio, ¿qué impacto produce eso? ¿Eso dónde quedan los informes? ¿Y en qué obligan a quien nos encargan a modificar esas políticas que han tenido, que no sabemos si han sido exitosas, sí en cuanto a que se van a ver cumplidos, porque no conozco a nadie que haya encargado una estadística que luego haya publicado, lo que tú, eso sí lo has apuntado tú, que es muy difícil luego publicar algo que te vaya en contra tuyo, porque tú, como se te contrata un informe, tú haces el informe, pero luego yo hago con el informe lo que quiera o no, depende de lo que digas informe, que lo he contratado, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, mi aportación es que me gustaría que también se midiera el impacto en el objeto de la investigación y que obligase de alguna manera a quien encarga estos estudios a hacerlo, a cumplir los objetivos no de lo que ellos se han comprometido a hacer, sino de lo que se han comprometido a resolver con su actuación. Gracias. Begoña, ahora. Micrófono. Y ya pasamos unas dos. Se lo pasan por ahí. Sí, buenos días. Y muchas gracias porque hemos aprendido mucho, yo he disfrutado un montón, porque he dedicado toda mi vida profesional a una entidad no lucrativa que se ha dedicado al empleo juvenil, que sabes que en España es el ranking de los problemas sociales a nivel mundial. Entonces, un poco para Fernando, yo creo que él ha dejado en el aire una pregunta de qué tipo de agencia queremos, y yo lo que he aprendido en mis últimos años trabajando con la universidad es que el conocimiento que se produce con datos pasados es pasado. Y lo que necesitamos es dar respuestas a retos que son nuevos de una nueva manera y que, por tanto, tenemos que diseñar, como lo has explicado, Eloísa, procesos de evaluación que configuran los datos que todos los que están en ejecución de esas políticas tienen que ir recogiendo para que, a su vez, tengamos los datos en el tiempo real y vayamos produciendo conocimiento entre todos. Con lo cual, plantear así una agencia significa un trabajo procesual, transversal, con todos los actores que están trabajando, no solo con el Gobierno, que efectivamente tiene un enfoque de política y estrategia, sino con todos los ejecutores de esas políticas, porque entiendo yo que en función de cómo se hagan las cosas, los resultados son mejores o peores. Y ahí implica toda la necesidad de recoger y producir, tú decías, levantar datos, ¿no?, que son nuevos y que muchas veces los trabajadores sociales también les cuesta saber por qué cogemos estos datos para que luego los tengamos en 12, 14 meses o 16. Y así vayamos a un ritmo pues rápido de poder ir dando respuestas. Yo creo que nuestra comunidad vasca lo hemos hecho con el Departamento de Trabajo. Yo creo que el enfoque creo que lo tenemos y creo que podría ser este enfoque a adoptar, que significa tener hipótesis, buscar metaanálisis, no repetir lo que ya se sabe, ir con un sistema de evaluación que no vaya solo a buscar áreas de mejora, sino que vaya realmente a saber si estamos orientando la innovación en una buena dirección. Vale. ¿Había por ahí atrás alguna más? Sí. Pues sí. ¿Voy yo entonces? Bueno. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Mar, Eloísa, por vuestra conversación, Fernando también. Y bueno, al oíros me vienen mucho, bueno, como se dice ahora, te explota la cabeza, ¿no? Y más con la evidencia de esa explosión de los últimos años que, Eloísa, comentabas, ¿no? De tantas evaluaciones, tantas demandas, lo cual me alegra, ¿no? Me venía un poco la metáfora de la evaluación como un espejo en el que nos miramos, ¿no? Es como si nos pusiera un poquito en evidencia, claro, si no vamos con el automático, si nos paramos, reflexionamos, conversamos, etcétera, ¿no? Entonces, es como una ventana en la que, claro, miramos muchas personas, muchos actores que han intervenido, muchos operadores, y en qué depositamos la mirada, ¿no? Entonces, como política, que a su vez es también la evaluación, me pregunto cómo hacer crecer este espacio de evaluación, que en el fondo es un espacio de aprendizaje compartido para todos, todas las organizaciones, las personas profesionales, eleven su nivel competencial para ser más eficientes y para poner de manifiesto la realidad, ¿no?
no contarnos un relato, sino acercarnos un poquito más a la realidad, ¿no? Entonces ahí, pensando sobre todo en el marco en Euskadi de Besaldi, que se centra sobre todo en las políticas de empleo y de inclusión, al final ahí se produce una contradicción con este espacio, ¿no? Porque de algún modo las personas afectadas, desempleadas, especialmente las excluidas, son, digamos, las que normalmente tienen menos articulación política de influencia, tienen menos peso, ¿no? Y entonces normalmente hablamos de, pero no hablamos con, ¿no? Entonces yo creo que este hablar con es muy importante irlo incorporando, que creo que se van dando pasos, etcétera, ¿no? Entonces ahí se producen muchos saberes que quizás no sean evidencias científicas, pero en las personas hay muchos, digamos, intangibles, que no son tan intangibles porque es sufrimiento, es avance en dignidad, es avance en capital relacional, no solamente es empleo, cualificación, calidad en el empleo, sino hay otro mundo, sobre todo en el ámbito de las políticas de inclusión, que las personas tienen mucho conocimiento vivencial, ¿no? Mucho saber. Y las entidades que acompañamos a las personas, hay mucho saber comunitario. Es una fuente también, como tú comentabas antes, Eloísa, también, de conocimiento. Entonces, a mí lo que sí os lanzaba es un poco cómo desde un Besaldi se puede crear este espacio de aprendizaje compartido, no solamente de los actores que intervienen, sino también de las propias personas que, al fin y al cabo, trabajamos para ellas, ¿no? Y para su bienestar, ¿no? Pues igual hacemos un poco de Eloísa, un poco y, sí, algunas reacciones por vuestra parte. Empieza a tomar. Ya habla mucho. Sí, yo me he subrayado 5 cosas. Sí, yo empiezo con la última pregunta y luego contestaré, creo, a otra que se me ha hecho referencia allí. Yo te voy a explicar un poco lo que nosotros hicimos en Ivalua para generar comunidad y yo creo que hay cosas que pueden ser de utilidad. Yo me acuerdo, en un momento vimos, en Ivalua al principio teníamos muy poca demanda, una demanda inexistente de evaluación. Y sí que es verdad lo que me comentaba Eloísa, que ahora tenemos una demanda en la cual no podemos dar respuesta porque supera la capacidad de la agencia. Entonces, ¿qué se hizo para, yo creo, o qué ayudó a generar esta demanda? Y es en parte esto, generar una cierta comunidad. Inicialmente intentamos que cada departamento tuviera como un responsable de evaluación, una persona a la cual nosotros podíamos recurrir. Y cuando empezamos, que la idea era hacer como una comunidad de evaluación. Pero entonces vimos que el departamento de economía, que es un poco donde Ivalua depende, también generó esta comunidad. Entonces vimos, bueno, para no hacer los dos lo mismo, entonces nosotros nos escapamos de esta comunidad. Bueno, pues aprovechar esto, cedemos este espacio, ¿no?, al área de evaluación económica del Departamento de Economía, y entonces nosotros lo que hicimos es buscar en el espacio de profesionales de la evaluación también intentar vertebrar a esta comunidad de investigación que está haciendo evaluaciones pero que no se da cuenta, ¿no?, con lo que hablábamos antes, ¿no? Y qué investigadores han trabajado, y generamos una web en la cual era profesionales de la web, quien quiera, aquí no, sin certificar, quien quiera que tiene este espacio. Y luego hicimos una cosa que era muy interesante, que era, le llamamos Evaluavespres, que es Evaluanoches, que lo estuvimos a punto de llamar Evaluabirras, pero no le llamamos Evaluan. Y la idea era que se presentara una guía, un estudio, lo que sea, pero que al final invitar a toda la comunidad de demanda y de oferta. Y la idea es al final generar un mercado, que la gente, pues, que todo el mundo que quiera interesar en la evaluación pueda ir allí, pueda intercambiar, y de ahí han salido evaluaciones de las cuales hemos ayudado a intermediar, pero son entidades, ONGs que han ido allí que por la temática, o que han encargado evaluaciones a profesionales que estaban allí. Yo creo que esto es
una iniciativa que es muy fácil y de hecho es lo que se está haciendo hoy, ¿no? En los encuentros de Besaldi. Es un poco esto, es las personas que estáis interesadas en la evaluación, ¿no? Pues es intercambiar conocimiento y también esto acaba generando interacción y acaba generando el crecimiento de esta comunidad. Y luego la otra pregunta que hacías tú de cómo Evalua combina la especialización profesional o digamos en herramientas, ¿no? En la quali quanti, ¿no? La idea es intentar tener personal técnico que sea capaz de hacer evaluaciones cuantitativas y cualitativas y buscar también en cada uno de ellos una cierta especialización sectorial. Esto es muy difícil porque a veces, bueno, la primera evaluación que nos vino en el ámbito de innovación o de ámbito de capacidades emprendedoras, no teníamos expertise dentro. Entonces, ¿aquí qué hacíamos? Intentábamos colaborar con personas expertas de las universidades, una colaboración pequeña de 30 a 40 horas, que lo que hiciera esta persona es como ir revisando la evaluación a medida que se iba llevando a cabo. Incluso a veces iba a las reuniones con la contraparte, digamos. Y esto ayudaba a validar hipótesis, a incorporar esta evidencia y hacer un poco de revisores de la evaluación. Y a partir de aquí, claro, cuando ya haces 3 o 4 evaluaciones, pues la primera a lo mejor la segunda las haces con un personal experto, incorporando aquella expertise que tú no tienes, y luego ya si hay más evaluaciones de este ámbito o incorporas ya una persona con expertise o las personas que ya han venido trabajando 3 o 4 años también adquieren esta expertise, ¿no? Pero sobre todo es intentar combinar estas dos expertise y incluso luego también había hay una apuesta formativa importante que es que esto es relevante, había como un plan de formación. Y también en el plan de formación es pues una persona que está trabajando en quali, pero quiere aprender temas quanti, pues se intentan hacer un curso cada año, era como una semana de actividades formativas en el ámbito donde hay demanda, pero también hay voluntad de especialización por parte de la persona, tanto en herramientas como en políticas sectoriales, ¿no? Y esto también ayudaba a un poco al final a tener una diversidad de profesionales que de alguna forma pudieran abarcar un gran número de ámbitos relevantes. Yo creo que estas dos son las que se han hecho más directas. Vale. Bueno, pues yo he subrayado rápidamente 5 cosas. Una, el tema último tema, ¿no? Yo, sinceramente, no creo que se pueda, después de haber trabajado en el ámbito, no creo que se pueda hacer evaluación de políticas sociales sin la participación de los, digamos, evaluados y, desde luego, sin la sociedad civil y sin los propios receptores de las políticas, porque es que lo he vivido en mis propias carnes y os voy a poner 2 ejemplos. En la evaluación del ingreso mínimo vital 1, que ya ha habido 3, yo participé y cuando nos reunimos, y a veces la voz de las personas que reciben el ingreso mínimo vital es difícil por las características de estas personas, es difícil de llegar a escuchar cuando estás ahí en una oficina evaluando políticas públicas, pero está el tercer sector, que es intermediario y por lo tanto una o varias reuniones con el tercer sector, aunque seas experto en políticas sociales, te va a añadir mucha información que o no te has imaginado o vas a poder matizar, etcétera. Incluso aunque seas tú un evaluador experto en políticas sociales. O sea, que el tercer sector aquí imprescindible. Pero luego también hay que intentar evaluar, por ejemplo, y en este caso os voy a poner un ejemplo de lo que estaba diciendo. Cuando estábamos hablando del ingreso mínimo vital, estábamos viendo las razones del non-take-up. El non-take-up es cuando gente que sería lo normal, que solicitara el ingreso mínimo vital porque cumple sus condiciones, no lo hace. Y entonces, a mí me decían algunos compañeros, ¿pero por qué no lo hacen? Si les van a dar X dinero al mes, lo necesitan. Pero, ¿cómo es esto? Hombre, hay una evidencia empírica gigantesca que seguramente que la primera vez que se tomó hubo que hacer un cualitativo, o sea, hablar con la gente de por qué la gente no
solicitaba este dinero? Y había 4 razones. Una, porque no conocía el programa, porque esta gente está desconectada políticamente, no ve la tele y desde luego no hay anuncios del IMU en la tele, etcétera, etcétera. A veces son inmigrantes, no saben el idioma, no tienen todavía ningún tipo de red con un tercer sector ni con nadie, porque la burocracia es infame y por lo tanto tienen que rellenar unas cosas que no entienden cuando lo saben, por dignidad. A veces no se quieren ver como pobres, ¿no? Dicen, bueno, soy pobre si solicito esto, si no lo solicito todavía no soy pobre, digamos, ¿no? Y a veces, por la sencilla razón de que el ingreso mínimo vital te añade 5 euros a la prestación que tú ya venías recibiendo. Y entonces, ¿para qué me voy a meter en nada, ¿no? ¿Para qué voy a ponerme a hacer un montón de burocracia si no tal? Entonces, estas cosas, sentado en tu despacho, a veces no se te ocurren. Tienes que hablar con los que conocen el problema. Y otra evaluación o una investigación en la que participé, que dirigía por Joan Subirats, en el año 2003, lo recuerdo porque estaba embarazada, directamente no me fui al tercer sector, aunque sí que tuve que utilizarlo como intermediario, al secretariado gitano, por ejemplo, para hablar con el colectivo gitano, ¿no? Analizamos las razones de por qué una persona llega a la exclusión social urbana, o sea, en las grandes ciudades, y qué se podía hacer, si las políticas estaban funcionando. Y hablé con más de 50 personas que pertenecían a 5 colectivos muy diferentes: niños con fracaso escolar, expresidiarios, mujeres con cargas, mujeres inmigrantes y personas mayores que vivían solas, ¿no? Y es probablemente la experiencia más rica de mi vida, ¿no? Tanto humana como profesional. Al final junté 3.000 páginas de entrevistas. Hoy en día esas entrevistas se pueden analizar no te diré en 10 minutos, pero en un día sí, para alguien que sea experto en políticas sociales, ¿no? Las pones todas juntas, las metes en un Atlas T, señalas unos indicadores y puedes ver, un cualitativista puede ver datos cuantitativos y establecer causalidad con los programas que tenemos hoy en día, de forma que si lo que quieres es ver por qué un individuo ha llegado a ser un excluido social urbano, analizando todas las entrevistas y las relaciones entre las palabras y entre los procesos, puedes tener un mapa de causas de las por qué este individuo, pues porque su marido, su padre era presidiario, se metió en drogas, su marido le maltrataba, porque ha venido de otro país, porque tiene un montón de hijos y además cuida de su hermano, etcétera, etcétera. Factores que terminan convergiendo en una explicación y que te ayudan mucho en el diseño de políticas públicas, ¿no? Entonces, no creo que se pueda hacer evaluación de políticas y menos de políticas sociales sin meterte de lleno. Si no tienes mucho tiempo, pues a través del tercer sector. Si tienes más tiempo, el tercer sector más las personas que son beneficiarios de las políticas, etcétera. Otra cosa es la independencia o no de la agencia. IREF es una agencia independiente, aunque yo siempre digo no del todo independiente, porque al final las plazas se las tiene que conceder el Ministerio de Hacienda, ¿no? O el de Función Pública, con lo cual el que te da los recursos ahí tiene cierta capacidad. Publicar o no publicar, lo que os decía antes, o sea, yo iría a la publicación, pero a veces, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Primero lo tienes que acordar, y esto, de verdad, intentad que en el protocolo de encargo, en el encargo de la evaluación, que es un documento firmado por el Consejo de Gobierno y por la Besaldi, se diga que se va a publicar, porque ahí ya no hay discusión posterior, ¿no? Entonces, pero ¿cómo consigues que te dejen publicarlo? Pues estableciendo una relación de confianza. Si Besaldi funciona bien y todo el mundo ve que hace propuestas constructivas y que mejora las políticas, nadie va a tener el mínimo inconveniente en que se publiquen las evaluaciones, ¿no? Entonces, la confianza, que no lo he mencionado antes, pero que es fundamental para que una agencia de evaluación de políticas se consolide, es una cuestión absolutamente clave. En cuanto a lo de quanti y quali, en realidad ya está muy mezclada la cosa. O sea, con palabras y no solo con números podemos hacer ya hoy en día investigación cuantitativa.
como os decía antes, porque es que ahora ya es una virguería lo que tenemos en cuanto a metodología de investigación social. Y quiero defender que la quali es tan sólida o más lo que ha avanzado en los últimos años que la quanti. Es espectacular, ¿no? Lo que se ha avanzado en los últimos años en cuanto a inferencia, causalidad, etcétera, etcétera, es muy espectacular. Entonces, lo que sí hay que hacer es formarse y ser un buen metodólogo, pero es muy buena. En cuanto al cambio de qué objetivos, el cambio de la cultura, promover la cultura, yo siempre soy muy... A mí lo de la cultura no me gusta, tengo que decirlo, porque la cultura es algo como que es muy difícil de cambiar. Y siempre decimos, no, es que en este país tenemos una cultura de no evaluar. No, es que la cultura es tal. Odio la palabra cultura y eso que hice mi tesis doctoral sobre cultura política. Pero siempre pienso en incentivos. Lo que tenemos que pensar es cómo incentivamos a la gente a hacer cosas, ¿no? Porque eso sí que cambia. Si tú incentivas a la gente económicamente, en términos de utilidad, en términos de formación, tu formación va a servir para que progreses, tu formación va a servir para prestigiarte socialmente. En términos de evaluación de políticas, eso es lo que funciona, todo en positivo, nada en negativo. Entonces, eso de la cultura a mí es como que te ancla a las tradiciones, al pasado, a lo que es inamovible. Es que la cultura de los españoles es así, o la de los latinoamericanos es que es la corrupción, o la de fulanito es la de no sé cuántos, o los anglosajones, tal. No. Todo se puede cambiar con incentivos y yo creo que hay que construir incentivos para que las organizaciones quieran evaluar, se haya una profesión de evaluadores, etcétera, etcétera. Y por último, lo de la fragmentación, Joseba me decía de las políticas públicas. Bueno, yo, a ver, me parece bien que haya una agencia de evaluación que se centre en políticas sociales porque son políticas de mucho impacto y muy importantes, ¿no? Y en realidad, lo vemos incluso cuando llegan las elecciones, todo el mundo habla sobre todo de las políticas sociales. Es verdad que ya tenemos que evolucionar mucho, porque, por ejemplo, ya el estado de bienestar, es decir, el conjunto de políticas sociales que teníamos, ya no es el mismo que antes. Desde luego no es el mismo que cuando empezó, que teníamos 4 políticas sociales. Ahora ya tenemos atención a la dependencia, bla, 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 bla. Y la siguiente evolución, que ya la estamos viendo, es el estado ecosocial, o sea, el que integra las políticas medioambientales en las políticas sociales. Con lo cual, resulta que ya no solo tienes que tener gente que sepa de políticas sociales, sino también de políticas medioambientales que ya tenemos que estar poniendo en marcha. Los seguros de las casas, que ya no se van a poder pagar, de la gente que viva en zonas donde llueve mucho o viven en la costa y el mar se les lleva. Es decir, que hay que hacerlo desde luego con un sentido muy amplio, el tema de acotar el objeto de estudio. Un sentido muy, muy amplio porque las derivadas son muchas. Pensar, que muy poca gente lo sabe, pero de todo el gasto público en Europa, de todo el gasto público, el 64% va a políticas sociales. No digo el gasto en PIB, no la parte de la riqueza, que eso es alrededor del 30%, sino de todo el gasto público, el 64% va a políticas sociales. Es una barbaridad. Que a mí me gusta, la barbaridad, ¿no? Pero quiero decir que cuando decimos que vamos a hablar de políticas sociales, madre mía lo que hay que evaluar, ¿no? Muchas. Yo aquí añadí un aspecto que cuando se analizan de alguna forma las agencias, hay 2 aspectos que son, al menos en la literatura que empezó en los años 90, sobre todo se evalúa o se intenta analizar la relevancia y la independencia. Hubo un debate muy grande. Y yo creo que aquí, en el caso de Besaldi, la independencia se ha blindado en aspectos muy relevantes primero desde la constitución de un órganos de políticas públicas única y exclusivamente en España está Besaldi y Evalua, no hay ninguno más, y esto es relevante. Y lo otra, la figura del órgano unipersonal, yo creo y la imposibilidad de recibir mandatos y esto no está en ninguna otra agencia en el sur de Europa. Yo creo que aquí se está blindando la independencia y luego la relevancia, también esta proximidad
también da una relevancia. O sea, al principio lo que os comentaba antes era, en Ivalua nos costó mucho llegar a la demanda. Y entonces, en cambio, aquí es más plausible por la dimensión de las políticas públicas, también por este boom de demanda, que se puedan generar una demanda en un tiempo menos largo que el que nos costó a Ivalua. Yo creo que desde este punto de vista es relevante y creo que puede ser un acierto esta fragmentación. Vale, pues me salía a pensar que Besaldi es un pez, está dentro de una pecera, pero vosotras y vosotros sois el agua, ¿no? Y esto no ha hecho más que empezar. Nos quedan 3 cosas. Escuchar a Alfonso, hacernos la foto finish y luego estar en el lunes conversando todo el rato que queramos y mezclándonos y escuchándonos.